Mamá, ¿qué está pasando aquí? Marido durmió con su suegra y se divorció para casarse con ella, pero su suegro cambió el testamento. Camila despertó esa mañana de martes sin saber que su vida perfecta estaba a punto de desmoronarse en pedazos. Sus dedos temblaban mientras sostenía el celular, mirando la pantalla con 37 llamadas perdidas. Abrió WhatsApp y vio las capturas de pantalla que le enviaron sus amigas, sus colegas, hasta su asistente. El titular de la revista de sociales la golpeó como un puñetazo en el estómago. Escándalo en la alta sociedad regia. Reconocido abogado Mauricio Álvarez se divorcia para casarse con su suegra. Ella leyó las palabras una vez, 2 veces, 3 veces. Su cerebro se negaba a procesarlas. Las fotografías adjuntas mostraban a Mauricio sonriendo junto a una mujer que ella conocía mejor que nadie en el mundo, Regina, su propia madre. Las manos de Camila comenzaron a temblar violentamente. El teléfono cayó sobre las sábanas blancas de seda egipcia que había elegido con tanto cuidado hace 2 años. Un sonido extraño escapó de su garganta, algo entre un gemido y un grito, algo completamente animal que ella no sabía que era capaz de producir. Antes de entender cómo llegó el mundo a este punto de quiebre, la historia de Camila Ortega necesitaba ser contada desde el principio, desde esos días en que todo parecía perfecto. 3 meses antes, Camila revisaba los planos de su último proyecto en su oficina del piso 12 de una torre en San Pedro Garza García, la zona más exclusiva y cara de Monterrey. El sol de la mañana entraba por los ventanales de piso a techo, iluminando el espacio minimalista que ella misma había diseñado. A sus 33 años, Camila Ortega se había convertido en una de las arquitectas más prometedoras del norte de México. Sus diseños combinaban modernidad con sustentabilidad, y sus clientes incluían desde desarrolladores inmobiliarios millonarios hasta el gobierno estatal. Ella observaba los renders en su computadora con satisfacción, ajustando detalles de un complejo residencial que llevaría su firma. En el estacionamiento privado del edificio esperaba su Mercedes-Benz blanco, regalo de su padre don Ernesto por su cumpleaños 30. En las paredes de su oficina colgaban fotografías enmarcadas de su boda en la Toscana hace 5 años. Ella y Mauricio sonriendo bajo el sol italiano, rodeados de viñedos y promesas de amor eterno. Mauricio Álvarez era todo lo que una mujer de la alta sociedad regia podía desear en un esposo. 38 años, abogado corporativo exitoso, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera y un carisma natural que llenaba cualquier habitación donde entraba. Trabajaba en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, manejando contratos millonarios para empresas nacionales e internacionales. Camila lo había conocido en una cena de negocios organizada por su padre, y desde el primer momento sintió que había encontrado a su pareja perfecta. Mauricio era ambicioso como ella, inteligente, educado en las mejores universidades. Venía de una familia de clase media, pero su talento y determinación lo habían elevado hasta los círculos más exclusivos de Monterrey. Don Ernesto Ortega, el padre de Camila, aprobó el matrimonio después de investigar exhaustivamente al joven abogado. Todo parecía indicar que Camila había elegido bien. La residencia de Camila y Mauricio en Lomas del Valle era el tipo de casa que aparecía en revistas de arquitectura. 3 niveles de diseño contemporáneo, alberca infinity, con vista a las montañas, acabados de lujo importados de Europa. Camila la había diseñado ella misma como regalo de bodas para ambos, volcando toda su creatividad en crear el hogar perfecto para su vida matrimonial. Cada mañana ella despertaba en esa casa pensando que era la mujer más afortunada del mundo. Tenía una carrera exitosa, un esposo guapo y exitoso, una familia respetada, dinero suficiente para nunca preocuparse por nada material. Desde afuera, su vida era la definición misma del éxito.
Pero como sucede con las fachadas arquitectónicas más impresionantes, lo que se veía por fuera no siempre reflejaba lo que estaba sucediendo en el interior. Las señales comenzaron sutilmente, tan discretas, que Camila las ignoró con la facilidad de quien no quiere ver lo obvio. Mauricio empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia. Primero fueron las típicas excusas de siempre: reuniones con clientes importantes que se extendían, cenas de negocios inevitables, casos urgentes que requerían su atención inmediata. Camila, absorta en sus propios proyectos, no cuestionaba demasiado. Ella también trabajaba hasta tarde muchas veces. Confiaba en él completamente. Cuando Mauricio llegaba pasada la medianoche con olor a perfume caro, ella asumía que había estado en algún restaurante elegante cerrando contratos. Cuando encontraba cargos extraños en la tarjeta de crédito compartida, boutiques de ropa femenina, joyerías caras, él explicaba que eran regalos para clientes importantes o para ella misma, sorpresas que arruinaba al descubrirlas antes de tiempo. Camila sonreía y lo besaba, agradeciéndole su romanticismo. Los mensajes de texto que Mauricio borraba rápidamente también parecían tener explicaciones razonables, asuntos confidenciales de clientes que no podía compartir por secreto profesional, negociaciones sensibles que requerían discreción absoluta. Camila respetaba su privacidad profesional. Nunca se le ocurrió revisar su teléfono a escondidas, porque eso implicaba desconfianza, y ella se enorgullecía de tener un matrimonio basado en la confianza mutua. Qué irónica resultaría esa palabra más adelante: confianza. Pero había otra señal que Camila debió haber notado, una que involucraba a alguien mucho más cercano que cualquier cliente o colega de negocios. Regina Álvarez, antes Regina Ortega, la madre de Camila, comenzó a cambiar después de cumplir 56 años. Siempre había sido una mujer vanidosa, preocupada por su apariencia, visitante frecuente de spas y salones de belleza. Pero algo cambió en ella alrededor de esa edad. Empezó a vestirse diferente, con ropa más ajustada, más juvenil, faldas que mostraban demasiada pierna para su edad, escotes más pronunciados. Se tiñó el cabello de un rubio platinado que contrastaba brutalmente con su edad. Comenzó a usar maquillaje más dramático, pestañas postizas, uñas de gel largas y llamativas. Don Ernesto, su esposo de 30 años, observaba estos cambios con una mezcla de desconcierto y desaprobación silenciosa. Camila asumía que era una crisis de mediana edad típica, el pánico de una mujer enfrentando el inevitable paso del tiempo. Lo que Camila no notó fueron las miradas que Mauricio y Regina intercambiaban durante las cenas familiares en la mansión de don Ernesto en Las Cumbres. Las conversaciones entre ellos dos que se detenían abruptamente cuando Camila entraba a la habitación. Las veces que Regina preguntaba específicamente por Mauricio cuando llamaba por teléfono, con un tono en su voz que era ligeramente diferente, más suave, más íntimo. Las ocasiones en que Mauricio se ofrecía voluntariamente a llevar a Regina a sus citas médicas o de compras cuando don Ernesto estaba ocupado con negocios. Todo estaba sucediendo frente a los ojos de Camila, pero ella era incapaz de ver lo que era demasiado perverso para imaginar. Ahora, aquella mañana de martes, mientras miraba las capturas de pantalla en su teléfono, todas esas señales se reorganizaban en su mente como piezas de un rompecabezas macabro. Camila marcó el número de Mauricio con dedos que apenas podían sostener el aparato. Él contestó al tercer tono. Su voz sonaba tranquila, casi aburrida, como si estuviera esperando la llamada y simplemente quisiera terminar con el trámite tedioso de la explicación. No había pánico en su tono, no había culpa, no había el menor rastro de vergüenza. Eso fue lo que más aterrorizó a Camila, la total indiferencia en su voz. Mauricio confirmó todo con una frialdad que helaba la sangre. Sí, era cierto. Sí, se había casado con Regina.
Los papeles del divorcio habían sido firmados hacía 3 semanas. Su abogado se encargó de todo el proceso. Camila, tan absorta en sus proyectos arquitectónicos, tan confiada en su matrimonio perfecto, ni siquiera notó cuando le pusieron los documentos legales enfrente para firmar. Ella recordó vagamente esa tarde hace 3 semanas, cuando Mauricio llegó con unos papeles diciéndole que eran una actualización del seguro de la casa, algo rutinario que requería su firma. Ella firmó sin leer, confiando en él completamente. Había firmado su propio divorcio sin saberlo. La manipulación fue tan perfecta, tan calculada, que Camila sintió náuseas. Su esposo no solo la traicionó con su propia madre, sino que la engañó legalmente, convirtió su confianza en el arma que destruyó su matrimonio. Camila colgó el teléfono sin decir palabra. No podía hablar, no podía pensar, no podía respirar correctamente. Se vistió en piloto automático, jeans y una sudadera, sin preocuparse por su apariencia habitual impecable. Tomó las llaves de su coche y condujo hasta la casa de sus padres en Las Cumbres, las lágrimas nublando su visión, manejando por pura memoria muscular de una ruta que había recorrido 1000 veces. Necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo su madre, la mujer que la dio a luz, que la crió, que supuestamente la amaba más que a nada en el mundo, pudo hacerle algo tan monstruoso. Encontró a Regina en su antigua habitación, la que había sido el cuarto de Camila durante su adolescencia, ahora convertido en un vestidor lleno de ropa cara y zapatos de diseñador. Regina estaba empacando maletas Louis Vuitton con movimientos rápidos y eficientes. Cuando vio a Camila en la puerta, no mostró sorpresa. Tampoco mostró arrepentimiento, solo una ligera incomodidad, como si su hija la hubiera interrumpido durante una tarea importante. Camila la confrontó con una voz que no reconocía como propia, quebrada y ronca. Le preguntó cómo pudo hacerle esto, cómo pudo traicionar así a su propia hija, cómo pudo destruir su familia de esta manera. Regina dejó de empacar y se volvió hacia Camila con una expresión que era más defensiva que culpable. Comenzó a justificarse con un tono casi resentido. Dijo que Mauricio la hacía sentir joven otra vez, que con él se sentía viva, deseada, valorada. Dijo que don Ernesto la había convertido en un mueble más de la casa durante los últimos años, que la ignoraba, que ya no la veía como mujer, sino como parte del inventario doméstico. Dijo que ella merecía ser feliz, que tenía derecho a sentirse amada antes de que fuera demasiado tarde. Camila la escuchaba con una incredulidad que rápidamente se transformaba en horror. Su madre hablaba como si fuera la víctima en esta situación, como si su traición fuera un acto de autoliberación en lugar de lo que realmente era, una puñalada por la espalda a su propia hija. Camila le preguntó directamente, con lágrimas corriendo por su rostro, cómo pudo hacerle esto a ella, a su propia hija. Regina la miró con una mezcla de lástima y algo parecido al desprecio. Entonces pronunció las palabras que Camila nunca podría olvidar, palabras que se grabarían en su memoria como si fueran talladas con cuchillo en piedra. Regina dijo con un tono que pretendía ser razonable, pero que sonaba completamente cruel. Tú eres joven, Camila. Puedes rehacer tu vida fácilmente. Encontrarás otro hombre, te casarás de nuevo, tendrás hijos si quieres. Yo no tengo ese lujo. El tiempo se me acaba. Esta es mi última oportunidad de ser feliz. En ese momento, algo se rompió dentro de Camila que no tenía que ver con su matrimonio destruido. Fue el momento en que comprendió que su madre era una extraña, que la mujer que ella creía conocer, que ella amaba incondicionalmente, nunca existió realmente. En su lugar había esta persona narcisista y egoísta, que veía a su propia hija como un obstáculo menor en su búsqueda de validación externa. Regina eligió la vanidad sobre el amor materno.
Eligió sentirse deseada por unos años más sobre la relación con su hija para toda la vida. Y lo peor de todo era que Regina parecía genuinamente creer que tenía razón, que su decisión era justificable. Desde el umbral de la puerta, don Ernesto Ortega observaba la escena en completo silencio. El patriarca de 63 años, empresario respetado en todo el norte de México, constructor de un imperio desde cero, no dijo una sola palabra. Su rostro era una máscara impenetrable, pero sus ojos lo decían todo. Cuando Regina terminó de empacar e intentó acercarse a él, intentó explicarle algo. Don Ernesto simplemente levantó una mano para detenerla. No hacía falta que ella hablara. No había nada que decir. Regina salió de la casa arrastrando sus maletas de diseñador, sin mirar atrás, sin despedirse, sin mostrar el menor rastro de remordimiento. Don Ernesto se acercó a Camila y la abrazó mientras ella lloraba contra su pecho, sus sollozos sacudiendo todo su cuerpo. El patriarca acariciaba el cabello de su hija como cuando era niña, ofreciendo el único consuelo posible en un momento donde las palabras no servían de nada. Pero detrás de esos ojos serenos y esa expresión calmada, la mente de don Ernesto ya estaba trabajando, ya estaba calculando, ya estaba planeando. Porque si había algo que 30 años en los negocios le habían enseñado era esto. La venganza no debía ser impulsiva ni emocional. La verdadera justicia requería paciencia, estrategia y timing perfecto. Mauricio y Regina celebraban su victoria en ese momento, convencidos de que habían ganado. No sabían que el juego apenas comenzaba y don Ernesto Ortega nunca perdía. Queremos saber de dónde nos están viendo. Escriban en los comentarios desde qué ciudad o país siguen nuestras historias. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes y saber que nos acompañan desde todos los rincones. La historia de Camila apenas comienza y lo que viene será devastador. La noticia explotó por toda la ciudad de Monterrey como un incendio descontrolado. En menos de 24 horas, el escándalo de Mauricio Álvarez y Regina Ortega se convirtió en el tema principal de conversación en cada restaurante de San Pedro, en cada club social, en cada oficina corporativa. Los programas de chismes matutinos en televisión dedicaron segmentos completos al caso, con panelistas debatiendo acaloradamente sobre moralidad, traición y los límites del amor. Las conductoras de estos programas hacían gestos dramáticos mientras mostraban las fotografías filtradas del nuevo matrimonio, sus voces cargadas de indignación performativa que generaba ratings espectaculares. Las cuentas de Instagram especializadas en chismes de la alta sociedad regia publicaban memes crueles cada hora. Una imagen mostraba a Regina con la cara de una bruja de caricatura y el texto decía: «Cuando tu suegra se roba a tu marido». Otra mostraba a Mauricio con la leyenda: «Nivel de ambición, casarse con tu suegra por la herencia». Los comentarios se contaban por miles, la mayoría expresando asco y condena, pero también generando un tráfico masivo que mantenía el escándalo vivo y respirando. Camila intentó mantener su rutina diaria durante la primera semana después del descubrimiento. Se levantaba temprano, se duchaba, se vestía con su elegancia habitual y conducía hasta su oficina en San Pedro como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Las miradas la seguían por todos lados. Cuando entraba al elevador del edificio donde trabajaba, las conversaciones se detenían abruptamente. Sus colegas arquitectos la saludaban con una cortesía incómoda, sus ojos llenos de una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Durante las reuniones con clientes, ella podía sentir cómo ellos ya sabían su historia antes de que ella entrara a la sala. Algunos le ofrecían palabras de apoyo que sonaban ensayadas y falsas. Otros simplemente evitaban el tema por completo, creando un elefante gigante en medio de cada conversación sobre diseños y presupuestos.
El primer golpe profesional llegó cuando el director de desarrollo de un complejo residencial de lujo canceló su proyecto. La llamada fue breve y llena de evasivas corporativas. Hablaba de reestructuración de presupuesto, de cambios en la visión del proyecto, de decisiones difíciles que venían desde la junta directiva. Pero Camila sabía la verdad. No querían que su nombre apareciera asociado al proyecto. No querían que los futuros compradores de esos departamentos millonarios vieran el apellido Ortega y recordaran el escándalo. 3 días después, llegó la segunda cancelación, esta vez de un hotel boutique que había sido su proyecto más ambicioso del año. El pretexto fue el mismo: ajustes presupuestarios. La realidad era que su tragedia personal se había convertido en un problema de relaciones públicas para sus clientes. Camila colgó el teléfono después de esa segunda llamada y supo que no podía seguir fingiendo normalidad. Mientras Camila luchaba contra el colapso de su vida profesional, Mauricio y Regina celebraban su victoria con una boda civil que sería recordada como uno de los eventos más vergonzosos en la historia de la alta sociedad regia. Eligieron un viernes por la tarde para la ceremonia en el registro civil del centro de Monterrey, creyendo ingenuamente que podrían mantenerla discreta. Pero algún empleado del registro filtró la información a los medios, probablemente por una suma considerable de dinero. Cuando la flamante pareja salió del edificio gubernamental con sus papeles de matrimonio recién firmados, se encontraron con una horda de fotógrafos y reporteros esperándolos en la escalinata. Las fotografías que salieron de ese momento se volvieron virales en minutos. Regina usaba un vestido blanco ajustado al cuerpo, un diseño que habría sido apropiado para una mujer de 30 años, pero que en ella, con 56, resultaba desesperado y patético. El escote pronunciado mostraba demasiado. El largo por encima de la rodilla revelaba piernas que ya mostraban su edad a pesar de todos los tratamientos estéticos. Su cabello rubio platinado estaba peinado en ondas elaboradas. Su maquillaje era tan pesado que parecía una máscara. Sostenía un buquet pequeño de rosas blancas, como si realmente fuera una novia tradicional, en lugar de una mujer casándose con el ex esposo de su propia hija. Mauricio estaba a su lado, con un traje gris impecable. Su sonrisa era triunfante y descarada, como si acabara de cerrar el negocio de su vida. Posaron para las cámaras sin mostrar vergüenza alguna, como si su unión fuera motivo de celebración en lugar del espectáculo grotesco que realmente era. Las fotografías inundaron todas las redes sociales en cuestión de horas. Los comentarios eran brutales y despiadados. ¡Qué poca madre!, escribía alguien desde Guadalajara. «El karma les va a llegar bien cabrón», advertía otro desde Ciudad de México. «Pobre Camila, no se merecía esto», decía un comentario con miles de likes. Pero también había voces defendiendo a la pareja con ese cliché insoportable que siempre aparece en situaciones así: el amor no tiene edad. Si se aman, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Cada quien es libre de estar con quien quiera. Estas defensas generaban debates acalorados en los comentarios, con personas peleándose sobre moralidad, familia y los límites de la libertad personal. El escándalo se alimentaba de sí mismo, creciendo exponencialmente con cada minuto que pasaba. Camila vio las fotografías desde su departamento, sentada en el sofá de la sala, con su laptop sobre las piernas. Sabía que no debía mirarlas, que torturarse con esas imágenes solo empeoraría su dolor, pero no podía evitarlo. Sus dedos hacían scroll compulsivamente por Instagram, por Facebook, por Twitter, consumiendo cada comentario cruel, cada meme despiadado, cada análisis mediático de su tragedia personal. Veía a su madre posando con el vestido blanco inapropiado y sentía una mezcla de asco y tristeza tan intensa que le provocaba náuseas físicas. Veía a Mauricio sonriendo
con esa arrogancia que ahora reconocía como su verdadera naturaleza, y se preguntaba cómo pudo haber sido tan ciega. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hacía clic en cada nueva publicación, cada nuevo artículo, autolesionándose emocionalmente con información que solo intensificaba su sufrimiento. El descenso hacia la depresión profunda fue rápido y devastador. Camila dejó de ir a la oficina por completo. Llamó a su asistente y le dijo que cancelara todas sus reuniones por tiempo indefinido. Dejó de contestar llamadas telefónicas. Dejó que los mensajes de WhatsApp se acumularan sin leer. Ignoró los emails que llenaban su bandeja de entrada. Pasó días enteros sin salir de su departamento, moviéndose como zombi entre la cama y el sofá, usando la misma pijama durante jornadas que se fundían unas con otras sin distinción clara entre el día y la noche. Dejó de bañarse porque no tenía energía para pararse bajo la regadera. Dejó de comer comidas apropiadas, sobreviviendo con galletas saladas y agua cuando el hambre se volvía demasiado intensa para ignorarla. Las cortinas permanecían cerradas todo el tiempo, manteniendo el departamento en una penumbra perpetua que reflejaba el estado de su alma. Su asistente, una mujer joven llamada Sofía, que había trabajado con Camila durante 3 años, tocó a su puerta en múltiples ocasiones. Traía comida preparada en contenedores de plástico, dejándolos afuera de la puerta junto con notas escritas a mano que suplicaban a Camila que la dejara entrar, que hablara con ella, que por favor comiera algo nutritivo. Camila escuchaba los toques desde dentro, oía la voz preocupada de Sofía del otro lado de la puerta, pero no podía obligarse a levantarse y abrir. La simple idea de interactuar con otro ser humano le parecía una tarea imposible, como si le pidieran que escalara el Everest en su estado actual. Los pensamientos oscuros comenzaron a invadir su mente como una plaga venenosa. Camila se despertaba en medio de la noche con preguntas torturadoras dando vueltas en su cabeza. ¿Qué hizo mal? ¿Fue mala esposa? ¿No era suficientemente atractiva, suficientemente interesante, suficientemente cariñosa? Fue tan absorbente con su carrera que empujó a Mauricio hacia los brazos de otra mujer, aunque esa mujer fuera su propia madre. Quizás si hubiera pasado más tiempo en casa, si hubiera cocinado más cenas románticas, si hubiera sido más atenta a las necesidades de su esposo, nada de esto habría pasado. La depresión tiene una crueldad particular. Distorsiona la realidad hasta convertir a la víctima en la culpable. Hace que quien sufrió la traición se sienta responsable por las acciones del traidor. Camila comenzó a creer genuinamente que su dolor era merecido, que de alguna forma ella había causado este desastre. Mientras Camila se hundía en su departamento oscuro, Mauricio y Regina comenzaban su nueva vida juntos en un departamento de 3 recámaras en Valle Oriente que Regina pagó con sus ahorros personales. El espacio era elegante, pero modesto comparado con lo que ambos estaban acostumbrados. Regina había ahorrado dinero durante su matrimonio con don Ernesto, escondiendo cantidades considerables en cuentas bancarias personales. Pero esos ahorros no eran infinitos. Mauricio, acostumbrado al estilo de vida lujoso que su matrimonio con Camila le había proporcionado, comenzó a sentir la presión financiera casi inmediatamente. Los trajes de diseñador, las cenas en restaurantes caros, el coche deportivo que manejaba, todo eso había sido financiado indirectamente por la familia Ortega. Ahora, viviendo del dinero de Regina, se dio cuenta de que su nivel de vida estaba en peligro. Las conversaciones nocturnas entre Mauricio y Regina se volvieron cada vez más obsesionadas con el dinero. Sentados en la sala del departamento con copas de vino barato, discutían estrategias para reclamar lo que consideraban su parte justa de la fortuna Ortega. Regina había estado casada con don Ernesto durante 30 años. 30 años de matrimonio le daban derecho legal a la mitad de todo, o al menos eso era lo que ella creía. Mauricio, siendo abogado,
Conocía los detalles legales, pero alimentaba las fantasías de Regina porque le convenía. Calculaba mentalmente el valor de las propiedades de don Ernesto, la mansión en las cumbres, los ranchos en el estado, los edificios comerciales en zonas prime de Monterrey, las acciones en múltiples empresas. Si Regina conseguía la mitad, Mauricio tendría acceso a una fortuna que convertiría su matrimonio escandaloso en el movimiento financiero más inteligente de su vida. Una mañana de lunes, Mauricio y Regina decidieron que era momento de reclamar su parte. Se vistieron con su mejor ropa. Regina con un traje Chanel que había comprado en tiempos mejores y Mauricio con su traje más caro. Y condujeron hasta la mansión de don Ernesto en las cumbres sin avisar. El personal de servicio los recibió en la entrada con expresiones que apenas podían disimular su disgusto. La cocinera, que había trabajado para la familia Ortega durante 15 años, les abrió la puerta, pero no los saludó con la calidez usual. El jardinero que estaba podando los rosales del jardín frontal ni siquiera levantó la vista cuando pasaron junto a él. Todos en esa casa sabían lo que estos dos habían hecho a Camila, y su lealtad era absoluta hacia la familia, que los había tratado con respeto y dignidad durante años. Don Ernesto los recibió en su estudio personal, ese sanctum forrado de madera de nogal y repleto de libros de negocios, biografías de empresarios legendarios y tratados de filosofía estoica. Era el espacio donde había tomado decisiones que afectaron a miles de empleados, donde había negociado contratos millonarios, donde había construido su imperio desde cero durante 3 décadas. El patriarca estaba sentado detrás de su escritorio masivo cuando entraron, un mueble antiguo que había pertenecido a su propio padre. Los invitó a sentarse con un gesto de la mano. Su cortesía era impecable, pero helada como el hielo. Sirvió whisky escocés de una botella cara en vasos de cristal cortado, deslizando las bebidas hacia ellos sobre la superficie pulida del escritorio sin decir palabra. Regina intentó romper el silencio incómodo con justificaciones que sonaban ensayadas y falsas. Habló sobre el corazón, sobre cómo el amor es incontrolable, sobre cómo a veces las personas se encuentran en circunstancias inesperadas. Su voz temblaba ligeramente, revelando nerviosismo a pesar de su intento de proyectar seguridad. Mauricio adoptó un tono más conciliador, llamándolo don Ernesto, con un respeto exagerado que resultaba obviamente falso. Habló sobre entender que la situación era complicada, sobre querer mantener relaciones cordiales a pesar de todo, sobre la importancia de manejar las cosas con madurez y civilidad. Don Ernesto los dejó hablar sin interrumpir. Su rostro era una máscara perfectamente controlada que no revelaba absolutamente ninguna emoción. Bebió su whisky en sorbos lentos, sus ojos observándolos con la intensidad de un depredador estudiando a su presa. Finalmente, Regina llegó al punto real de su visita. Comenzó a hablar sobre la división de bienes, sobre sus derechos legales después de 30 años de matrimonio, sobre lo que le correspondía justamente. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, don Ernesto sonrió por primera vez desde que habían entrado, pero no era una sonrisa amigable o tranquilizadora. Era la sonrisa de un tiburón que detecta sangre en el agua, fría y mortal. Abrió el cajón superior de su escritorio con movimientos deliberadamente lentos y sacó una carpeta gruesa de piel negra. La colocó sobre el escritorio entre ellos, sus dedos tamborileando sobre la superficie una sola vez antes de empujarla hacia adelante. Con una voz suave que contrastaba poderosamente con el contenido devastador de sus palabras, don Ernesto les informó que había actualizado su testamento. Abrió la carpeta y giró los documentos para que pudieran leer. El contenido era brutalmente claro. Todos sus bienes, todas sus propiedades, todas sus acciones en las empresas, absolutamente todo sería transferido exclusivamente a Camila Ortega. Regina no recibiría un solo peso.
Ni la mansión, ni los ranchos, ni los edificios comerciales, ni las cuentas bancarias, ni las inversiones. Nada. Cero. Regina palideció tan dramáticamente que por un momento pareció que se desmayaría. Su boca se abrió y cerró repetidamente, pero no salía ningún sonido, como un pez fuera del agua luchando por respirar. Mauricio intentó recuperarse del shock inicial y comenzó a argumentar con su voz de abogado profesional. Habló sobre leyes de división de bienes maritales, sobre derechos adquiridos durante el matrimonio, sobre precedentes legales que protegían al cónyuge. Pero don Ernesto lo interrumpió levantando una mano, su voz todavía suave, pero cargada con un poder que no admitía discusión. Le recordó a Regina que ella abandonó el hogar conyugal voluntariamente para casarse con otro hombre. Ese acto invalidaba automáticamente cualquier derecho que pudiera haber tenido sobre los bienes maritales. Además, los documentos mostraban que la mayor parte de la fortuna Ortega estaba en fideicomisos y estructuras corporativas donde Regina nunca tuvo participación legal. Don Ernesto había sido lo suficientemente inteligente durante todos esos años para proteger su patrimonio de cualquier contingencia futura. La realidad cayó sobre Mauricio y Regina como una avalancha de agua helada. No habría fortuna, no habría propiedades, no habría acceso al imperio Ortega. Su matrimonio escandaloso, que habían justificado a sí mismos como un acto de amor verdadero, ahora se revelaba en toda su desnudez como lo que realmente era, una apuesta codiciosa que acababan de perder catastróficamente. Don Ernesto no había terminado con ellos. Cuando Mauricio y Regina creyeron que el golpe del testamento modificado era lo peor que podían enfrentar, el patriarca sacó de otro cajón de su escritorio un segundo documento igualmente devastador. Era una demanda legal por daño moral y uso indebido de información confidencial, preparada por el mejor despacho de abogados corporativos de Monterrey. Don Ernesto deslizó los papeles sobre el escritorio con la misma calma letal que había mostrado momentos antes. Mauricio tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a leer. Su rostro pasó del shock inicial a un terror genuino conforme procesaba cada párrafo. Don Ernesto explicó con voz pausada que durante su matrimonio con Camila, Mauricio había tenido acceso a información privilegiada sobre las operaciones, estrategias y planes de expansión de las empresas Ortega. Información que, según la evidencia recopilada, había sido compartida con competidores directos a cambio de comisiones sustanciosas. Mauricio intentó negar todo inmediatamente, su voz de abogado profesional activándose en modo defensa automática. Argumentó que nunca había tenido acceso real a información confidencial, que cualquier conversación casual durante cenas familiares no constituía intercambio formal de datos sensibles. Pero don Ernesto lo interrumpió, abriendo su laptop y girándola hacia ellos. La pantalla mostraba transcripciones de emails que Mauricio había enviado desde su cuenta personal. Mensajes detallando planes de licitación de Ortega Design a directores de empresas competidoras. Don Ernesto presionó play en un archivo de audio. La voz de Mauricio se escuchó claramente en una grabación telefónica discutiendo números específicos de un proyecto gubernamental que Ortega Design estaba compitiendo por ganar. Luego aparecieron registros bancarios mostrando transferencias de cantidades considerables desde cuentas corporativas de competidores hacia una cuenta offshore a nombre de una empresa fantasma que, después de investigación forense, conducía directamente a Mauricio. El patriarca reveló que había contratado investigadores privados 6 meses atrás, mucho antes de que el escándalo de la FER saliera a la luz. Don Ernesto había notado pequeñas irregularidades en algunos procesos de licitación, patrones extraños donde competidores parecían tener información que solo alguien interno podría conocer. Su instinto empresarial, afinado por 3 décadas de negocios,
le había dicho que algo andaba mal. Cuando los investigadores rastrearon las filtraciones hasta Mauricio, don Ernesto no actuó inmediatamente. Esperó pacientemente, recopilando más evidencia, construyendo un caso sólido e irrefutable. Cuando el escándalo del matrimonio con Regina explotó, don Ernesto simplemente agregó esa traición personal a la lista de cargos. Mauricio descubrió en ese momento algo aterrador. El empresario al que había traicionado era infinitamente más peligroso y calculador de lo que jamás imaginó. La demanda legal no era el único ataque que don Ernesto tenía planeado. Comenzó una campaña mediática estratégicamente diseñada para destruir cualquier reputación que Mauricio y Regina aún conservaran. No fue un ataque burdo o emocional, sino una serie de movimientos calculados con precisión quirúrgica. Primero aparecieron artículos en secciones de negocios de periódicos respetables cuestionando la ética profesional de Mauricio Álvarez. Los artículos no mencionaban directamente el escándalo romántico, sino que se enfocaban en investigar su historial profesional, encontrando patrones sospechosos en casos que había manejado. Una periodista de investigación publicó un reportaje detallando cómo varios clientes de Mauricio habían perdido casos importantes de maneras inexplicables, sugiriendo posible negligencia o algo peor. El Colegio de Abogados de Nuevo León anunció que abriría una investigación formal sobre su conducta profesional. Luego vinieron las columnas de opinión en periódicos serios. Intelectuales y académicos escribieron ensayos reflexivos sobre el declive de los valores familiares en la sociedad contemporánea, usando el caso de Mauricio y Regina como ejemplo paradigmático sin necesidad de nombrarlos explícitamente. Todos sabían de quiénes hablaban. Un sacerdote católico prominente en Monterrey dedicó su homilía dominical a discutir la importancia de la lealtad familiar, y aunque no mencionó nombres, la congregación entera entendió la referencia. Programas de radio matutinos invitaron a psicólogos para analizar el fenómeno de personas mayores, buscando validación en relaciones inapropiadas. Cada pieza mediática era una gota más de veneno reputacional cayendo sobre la pareja condenada. Finalmente, comenzaron a aparecer testimonios anónimos de personas que habían trabajado con Mauricio a lo largo de los años. Excolegas del bufete donde trabajaba revelaron historias sobre su carácter manipulador, su tendencia a tomar crédito por el trabajo de otros, su falta de escrúpulos en negociaciones. Una secretaria que había renunciado años atrás dio una entrevista con voz distorsionada, describiendo un ambiente laboral tóxico que Mauricio creaba. Clientes anteriores salieron a decir que siempre sintieron que les cobraba de más y entregaba de menos. Cada testimonio era imposible de verificar completamente, pero creíble suficiente para hacer daño. La opinión pública se volcó completamente contra ellos. Las consecuencias sociales fueron inmediatas y brutales. Cuando Mauricio y Regina intentaron cenar en uno de los restaurantes exclusivos de San Pedro, donde antes eran clientes regulares, el maître les informó con cortesía helada que no tenían mesas disponibles esa noche, ni la siguiente, ni ninguna otra noche en el futuro previsible. El Club Campestre Monterrey, donde Regina había sido socia durante 20 años, le envió una carta formal revocando su membresía por conducta incompatible con los valores de la institución. Otros clubes sociales siguieron el ejemplo. Las invitaciones a eventos de beneficencia que antes llenaban su buzón ahora simplemente dejaron de llegar. Se volvieron personas non gratas en los círculos donde antes eran bienvenidos. Mientras la vida de Mauricio y Regina se desintegraba públicamente, don Ernesto condujo su Lincoln Navigator hasta el departamento de Camila una tarde de jueves. Usó la llave de emergencia que su hija le había dado años atrás y entró sin tocar.
Encontró a Camila exactamente como temía, destruida, un fantasma pálido de la mujer brillante y llena de vida que había sido. Ella estaba en el sofá, usando la misma pijama arrugada, su cabello sin lavar recogido en un chongo desarreglado, su rostro sin expresión mirando hacia la nada. Las cortinas estaban cerradas, la sala olía a encierro, contenedores de comida a medio comer estaban esparcidos por la mesa de centro. Don Ernesto sintió una punzada de dolor al ver a su hija reducida a este estado, pero no mostró lástima en su rostro porque sabía que eso solo empeoraría las cosas. Se sentó junto a ella en el sofá sin decir palabra inicialmente. Camila apenas registró su presencia. Después de varios minutos de silencio compartido, don Ernesto comenzó a hablar. No dio discursos motivacionales baratos, ni frases hechas sobre que todo mejoraría con el tiempo. En cambio, le dijo la verdad directa y sin filtros. Lo que Mauricio y Regina le hicieron fue imperdonable. No había justificación, no había excusa, no había forma de minimizar la magnitud de esa traición. Ella tenía derecho absoluto a estar rota, a sentir dolor, a necesitar tiempo para procesar lo impensable. Su sufrimiento era completamente válido y nadie tenía derecho a apurrarla o juzgarla por cómo manejaba su duelo. Pero luego don Ernesto agregó algo más. Sus palabras cuidadosamente elegidas para plantar una semilla de posibilidad en la mente destrozada de su hija. Le dijo que Regina eligió desaparecer persiguiendo una ilusión de juventud que nunca podría recuperar realmente. Mauricio eligió dinero y ambición sobre dignidad y honor. Pero Camila todavía tenía algo que ellos ya habían perdido: la capacidad de elegir quién sería después de esto. Podía elegir quedarse en ese sofá y dejar que la traición la definiera para siempre. O podía elegir levantarse, reconstruirse y demostrar que era hecha de un material más fuerte que quienes la traicionaron. La elección era exclusivamente suya, y él respetaría cualquier decisión que tomara, pero quería que supiera que tenía opciones. Don Ernesto se quedó con ella el resto del día. No hablaron mucho más. Simplemente preparó sopa casera que había traído en un termo, obligándola gentilmente a comer al menos algunos bocados. Abrió las cortinas dejando entrar la luz del sol que Camila había estado evitando. Recogió los contenedores de basura y limpió la mesa de centro. Pequeñas acciones prácticas que no solucionaban el dolor emocional, pero al menos traían orden al caos físico. Cuando se fue esa noche, abrazó a Camila y le dijo que volvería mañana y pasado mañana. Y todos los días que ella necesitara. Ella no estaba sola en esto. El proceso de Camila volviendo a la vida fue lento y doloroso, como rehabilitación física después de un accidente terrible. Comenzó con cosas minúsculas que para cualquier persona normal serían automáticas, pero para ella requerían esfuerzo monumental. El primer día después de la visita de su padre, se obligó a ducharse. Se quedó bajo el agua caliente durante casi una hora, llorando mientras se lavaba el cabello por primera vez en semanas. El segundo día, abrió las cortinas ella misma y se sentó junto a la ventana, dejando que el sol tocara su piel. El tercer día comió una comida completa y real, no solo galletas o sobras frías. Cada pequeña acción era una victoria microscópica contra la depresión que intentaba mantenerla sumergida. Después de una semana de estos pequeños pasos, Camila finalmente tomó su teléfono y llamó a Sofía, su asistente. La joven contestó al primer timbrazo, su voz llena de alivio al escuchar finalmente a su jefa. Camila le pidió con voz todavía débil, pero con un rastro de determinación, que programara reuniones con los 2 clientes que habían cancelado sus proyectos. Sofía preguntó si estaba segura, si no quería esperar un poco más. Camila fue firme. Necesitaba esas reuniones para la próxima semana. También pidió que le enviara todos los proyectos pendientes, todos los emails sin responder, todo el trabajo que se había acumulado durante su ausencia. Era momento de volver.
La determinación de Camila creció exponencialmente día tras día. Se dio cuenta de algo fundamental mientras se miraba al espejo una mañana. Permitir que Mauricio y Regina destruyeran su vida sería darles exactamente lo que querían. Ya le habían quitado su matrimonio, su confianza, su ingenuidad. No permitiría que también le quitaran su carrera, su pasión, su futuro. La mejor venganza no sería el odio consumidor, ni los planes elaborados de retribución. La mejor venganza sería el éxito rotundo mientras ellos se hundían en las consecuencias de sus propias decisiones. Camila comenzó a trabajar con una intensidad que no había mostrado nunca antes. Canalizó todo su dolor, toda su rabia, toda su tristeza en creatividad arquitectónica. Sus diseños se volvieron más audaces, más innovadores, más brillantes. Mientras Camila renacía lentamente de sus cenizas, Mauricio y Regina comenzaron su propio descenso hacia el infierno que habían creado. Viviendo del dinero cada vez más escaso de los ahorros de Regina, empezaron a sentir presión financiera real por primera vez. Mauricio intentó desesperadamente conseguir nuevos clientes, enviando propuestas a empresas, ofreciendo sus servicios a tasas reducidas, incluso contactando conocidos antiguos rogando por trabajo. Pero su reputación estaba completamente destruida. Ningún bufete respetable quería asociarse con él. Los clientes potenciales googleaban su nombre y encontraban páginas enteras de artículos negativos. Las puertas que antes se abrían automáticamente para él ahora estaban cerradas y con candado. Regina intentó vender algunas de sus joyas caras para generar efectivo. Llevó su colección de anillos de diamantes, collares de perlas y brazaletes de oro a una joyería de prestigio. El tasador examinó las piezas y le informó que técnicamente esas joyas eran propiedad de don Ernesto, regalos durante el matrimonio que legalmente seguían siendo parte del patrimonio conyugal. Si intentaba venderlas, estaría cometiendo un delito. Regina salió de la joyería con las manos vacías y una humillación más agregada a su creciente colección. Las peleas entre Mauricio y Regina se volvieron cada vez más frecuentes y viciosas. Discutían sobre dinero, sobre cuya culpa era su situación actual, sobre quién había prometido qué. Mauricio culpaba a Regina por no haber asegurado su parte de la herencia antes de abandonar a don Ernesto. Le gritaba que fue estúpida al confiar en que todo saldría bien, que debió haber consultado abogados, que debió haber sido más astuta. Regina le respondía con igual veneno que fue Mauricio, quien la convenció de que todo funcionaría perfectamente, quien le dijo que el amor de don Ernesto por ella garantizaba una división generosa de bienes. Se culpaban mutuamente mientras su departamento se llenaba de facturas sin pagar y amenazas de desalojo. Don Ernesto citó a Camila en su oficina principal, ubicada en el edificio corporativo de Ortega Design. La construcción de cristal y acero en el corazón de San Pedro era un símbolo del poder económico del norte de México, sus 20 pisos albergando las oficinas centrales de una de las firmas de arquitectura y construcción más respetadas del país. Camila entró al piso ejecutivo sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Su padre la esperaba en su oficina esquinera con vista panorámica de la ciudad y las montañas más allá. Don Ernesto le ofreció café y esperó hasta que ella estuviera sentada cómodamente antes de comenzar. Le dijo directamente que había decidido retirarse. A sus 63 años, había construido todo lo que quería construir. Era momento de que la siguiente generación tomara el control y quería ofrecerle a ella la presidencia de Ortega Design. Camila casi escupió su café del shock. Tartamudeó que era demasiado joven, que apenas tenía 33 años, que estaba rota emocionalmente, que no tenía la experiencia necesaria para manejar una empresa de esa magnitud, que había cientos de ejecutivos más calificados que ella.
Don Ernesto la escuchó pacientemente y luego respondió con palabras que Camila recordaría por el resto de su vida. Le dijo que no le estaba dando esto por lástima ni como consuelo por su tragedia personal. Le estaba ofreciendo la presidencia porque era la única persona en el mundo en quien confiaba completamente para mantener el legado Ortega. Porque a diferencia de su madre y su exesposo, Camila tenía algo que ellos nunca tendrían y nunca entenderían: integridad verdadera. Esa cualidad valía más que cualquier año de experiencia o título ejecutivo. Si ella aceptaba, trabajarían juntos durante 6 meses mientras él le transfería todo su conocimiento. Después, la empresa sería completamente suya para llevarla hacia el futuro. La sala de conferencias del Hotel Camino Real estaba repleta de periodistas, cámaras de televisión y fotógrafos cuando Camila Ortega entró por la puerta lateral. Los mismos medios que meses atrás habían publicado su humillación con titulares sensacionalistas, ahora estaban ahí para documentar su ascenso. Ella caminó hacia el podio con pasos seguros, usando un traje sastre negro de corte perfecto que acentuaba su figura sin ser ostentoso. Su cabello estaba recogido en un moño elegante, su maquillaje era sutil pero impecable. Sus ojos mostraban una claridad y determinación que contrastaban brutalmente con la mujer rota que había sido apenas meses atrás. No había rastro de víctima en su lenguaje corporal, solo poder controlado y seguridad absoluta. Don Ernesto la presentó brevemente ante la audiencia, anunciando su retiro parcial y la transición de liderazgo. Luego le cedió el micrófono a su hija. Camila agradeció a su padre con una sonrisa genuina antes de dirigirse a los presentes. Su discurso fue magistral en su enfoque. Habló sobre innovación arquitectónica y sustentabilidad ambiental. Describió su visión para llevar el diseño mexicano a mercados internacionales. Detalló planes de expansión y un programa de becas para estudiantes talentosos de bajos recursos que soñaban con estudiar arquitectura. Discutió responsabilidad social corporativa y el compromiso de Ortega Design con comunidades locales. No mencionó el escándalo ni una sola vez. No habló de traiciones ni de dolor personal. Ni siquiera hizo referencias veladas a su situación. Esa omisión deliberada fue su declaración más poderosa. Ellos ya no importaban lo suficiente para merecer mención. Los meses siguientes trajeron una transformación meteórica para Ortega Design bajo el liderazgo de Camila. Ella implementó cambios que su padre había considerado pero nunca ejecutado, modernizando procesos, adoptando nuevas tecnologías, expandiendo servicios. Ganó su primer contrato internacional diseñando un complejo hotelero en Playa del Carmen que combinaba lujo con arquitectura tradicional maya. Luego vino un proyecto en Austin, Texas, seguido de otro en Bogotá. Abrió oficinas satélite en Guadalajara y Ciudad de México, contratando a los mejores talentos jóvenes del país. Lanzó el programa de becas Ortega como había prometido, financiando estudios completos para 20 estudiantes cada año. La revista Forbes México la incluyó en su codiciada lista de 30 promesas menores de 35 años. Architectural Digest le dedicó un perfil de 6 páginas con fotografías impresionantes de sus proyectos. Camila no solo sobrevivió a su tragedia personal, sino que la usó como combustible para convertirse en algo más grande de lo que había sido antes. El fuego que casi la destruyó terminó refinándola como el oro. Mientras Camila ascendía imparablemente, Mauricio y Regina experimentaban un descenso igualmente dramático en dirección opuesta. Mauricio tuvo que aceptar trabajos que antes habría considerado indignos de su talento. Defendía casos de accidentes de tránsito por honorarios miserables. Manejaba divorcios contenciosos de parejas de clase media que peleaban por custodia de hijos y división de muebles usados. Los contratos corporativos millonarios, que antes eran su pan de cada día, ahora eran recuerdos lejanos de una vida
que ya no existía. Regina vendió su último bolso de diseñador en una tienda de consignación del centro, aceptando una fracción de lo que había pagado originalmente. Se mudaron a un departamento más pequeño en una colonia de clase media, un espacio de 2 recámaras con alfombra manchada y electrodomésticos viejos que contrastaba cruelmente con el lujo al que ambos estaban acostumbrados. Las discusiones entre ellos se volvieron constantes y viciosas. La pasión prohibida que los había unido se evaporó completamente bajo el peso aplastante de las cuentas sin pagar y la realidad mediocre. Regina culpaba a Mauricio por haberle prometido una vida de lujos cuando la realidad era este departamento deprimente. Mauricio le recordaba amargamente que fue ella quien perdió acceso a la fortuna Ortega por su estupidez. Peleaban por dinero, por espacio, por cuya culpa era cada nuevo problema que surgía. La tensión se hizo insoportable. Mauricio comenzó a llegar tarde al departamento, desapareciendo durante horas sin explicación. Regina lo seguía en secreto y descubrió lo inevitable. Él estaba teniendo aventuras con otras mujeres más jóvenes que frecuentaba en bares baratos. La ironía era brutal y perfecta. Regina había robado el esposo de su propia hija, solo para que ese mismo esposo la traicionara exactamente de la misma forma despiadada. La inauguración de Torre Ortega fue el evento arquitectónico del año en Monterrey. El complejo de uso mixto de 30 pisos redefinía literalmente el skyline de la ciudad. Su diseño innovador, combinando espacios residenciales de lujo, oficinas corporativas y comercios en una estructura que parecía desafiar la gravedad. La ceremonia de inauguración atrajo a lo más selecto de la sociedad regia: empresarios, políticos, celebridades, arquitectos internacionales. Camila estaba en el escenario dando su discurso inaugural cuando notó una conmoción cerca de la entrada. Guardias de seguridad estaban discutiendo con 2 personas que intentaban entrar sin invitación. Camila reconoció las figuras inmediatamente, a pesar de la distancia: Mauricio y Regina. Sus miradas se encontraron a través de la sala repleta. Regina se veía demacrada, envejecida mucho más allá de lo que sus años justificaban. Su cabello rubio platinado ahora mostraba raíces grises visibles de varios centímetros. Usaba un vestido que había sido elegante 5 años atrás, pero ahora se veía gastado y pasado de moda. Las arrugas alrededor de sus ojos y boca se habían profundizado dramáticamente. Mauricio usaba un traje barato que le quedaba mal, probablemente comprado en alguna tienda de descuento. Su postura ya no tenía esa confianza arrogante que antes lo caracterizaba. Ambos lucían exactamente como lo que eran, personas que habían apostado todo y perdido catastróficamente. Camila no pausó su discurso ni mostró reacción visible. Simplemente hizo una señal casi imperceptible con su mano derecha al jefe de seguridad. Los guardias entendieron inmediatamente. Escoltaron a Mauricio y Regina hacia la salida con profesionalismo eficiente pero firme. Algunos invitados notaron el incidente y murmuraron entre ellos, pero la mayoría estaba demasiado absorta en el discurso de Camila para prestar atención. Ella continuó hablando sobre sostenibilidad y diseño innovador como si nada hubiera sucedido, porque para ella realmente nada había sucedido. Eran irrelevantes. Después del evento, mientras Camila saludaba a invitados VIP en la recepción, un reportero joven de un canal de noticias local se acercó con su camarógrafo. Le preguntó si podía hacerle una pregunta rápida. Camila aceptó con cortesía. El reportero, claramente nervioso por estar preguntando algo tan personal, dijo: «Señora Ortega, notamos que su madre y su ex esposo intentaron entrar al evento esta noche. ¿Qué sintió al verlos después de todo este tiempo?». La pregunta que todos querían saber, pero pocos se atrevían a hacer directamente. Camila consideró la pregunta durante varios segundos, su expresión reflexiva pero serena. Luego respondió con una calma devastadora: «Nada,
porque quienes se acuestan con la culpa amanecen con el castigo. Las palabras fueron simples pero perfectamente elegidas. El clip de video se volvió viral en redes sociales esa misma noche. Para la mañana siguiente, la frase aparecía en titulares de periódicos y portales de noticias. Programas matutinos de televisión la repetían y analizaban. Se convirtió en un meme inspiracional compartido miles de veces. La respuesta de Camila fue el cierre perfecto para su historia de resiliencia. Una declaración que comunicaba perdón sin reconciliación, superación sin amargura. Semanas después de la inauguración, don Ernesto estaba en su estudio privado de la mansión en Las Cumbres. Ahora semi-retirado a sus 64 años, pasaba sus días leyendo, jugando golf ocasionalmente y observando con orgullo cómo su hija transformaba su legado en algo aún más grande. Esa tarde estaba viendo en su laptop un video de Camila dando una conferencia magistral en el Tecnológico de Monterrey. Ella hablaba ante un auditorio lleno de estudiantes sobre resiliencia, sobre cómo convertir el dolor en propósito, sobre construir éxito con integridad. Su presencia en el escenario era magnética. Su mensaje era poderoso sin ser predicador. Don Ernesto sintió un orgullo profundo observándola. Abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó su testamento actualizado junto con varios documentos legales. Tomó una pluma Montblanc y una hoja de papel membretado con el escudo de la familia Ortega. Comenzó a escribir con su letra elegante y precisa. Las palabras fluían con la sabiduría de quien había vivido lo suficiente para entender verdades fundamentales. La justicia no necesita venganza, solo necesita tiempo y paciencia. La dignidad siempre vence porque es lo único que el dinero no puede comprar. Firmó la nota, la dobló cuidadosamente y la selló en un sobre de lino. La guardó junto con documentos que solo serían abiertos después de su muerte. Esos documentos contenían instrucciones detalladas para crear la Fundación Camila Ortega, dedicada a apoyar económica y emocionalmente a mujeres que sobrevivieron traiciones familiares devastadoras. 5 años pasaron como un suspiro. Camila, ahora de 38 años, apareció en la portada de la revista Expansión, con el titular La arquitecta que reconstruyó su vida y un imperio. Ortega Design se había convertido en la firma de arquitectura más prestigiosa no solo del norte de México, sino de todo el país. Sus edificios emblemáticos transformaban skylines de ciudades desde Tijuana hasta Cancún. Había ganado premios internacionales. Daba conferencias en universidades de prestigio mundial. Camila caminaba esa tarde por un parque público que ella misma había diseñado en San Pedro, observando familias jugando, niños corriendo entre árboles, parejas jóvenes compartiendo helados en bancas de diseño ergonómico. Usaba jeans y una blusa casual, sin maquillaje excesivo. Su sonrisa era genuina y relajada. Un hombre atractivo caminaba junto a ella, compartiendo alguna anécdota que la hacía reír. La naturaleza de su relación no importaba. Lo importante era que Camila se veía completa, feliz, en paz consigo misma. En contraste brutal, Mauricio y Regina vivían en su pequeño departamento de 2 habitaciones en una colonia de clase media que se deterioraba lentamente. No había violencia explosiva ni drama televisivo en sus vidas, solo la agonía lenta y constante de la mediocridad y el resentimiento mutuo. Regina pasaba horas mirando por la ventana hacia las luces de San Pedro a lo lejos, sabiendo con certeza absoluta que nunca volvería a ese mundo. Mauricio leía ofertas de trabajo en periódicos viejos, buscando desesperadamente algo mejor que nunca llegaba. Entre ellos, solo existía silencio pesado interrumpido ocasionalmente por intercambios breves y hostiles. No se separaron, no porque se amaran, sino porque ninguno podía permitirse mantener 2 hogares.
Estaban atrapados juntos, prisioneros perpetuos de la decisión que destruyó todo lo que tenían. Su castigo no era espectacular ni cinematográfico. Era algo infinitamente peor: la irrelevancia total, el olvido social, la confirmación diaria de que apostaron todo por placer momentáneo y perdieron absolutamente todo. El sol se ponía sobre Monterrey, tiñendo las montañas de naranja y púrpura. La Torre Ortega brillaba entre los edificios del centro, sus ventanas reflejando los últimos rayos del día como un faro de éxito y resiliencia. Camila Ortega había aprendido las lecciones más duras que la vida puede enseñar. Aprendió que la traición más dolorosa puede venir de quienes juraron protegerte, que compartir sangre no garantiza lealtad, que el amor mal entendido y la obsesión egoísta destruyen tanto como el odio más puro. Pero también aprendió verdades más valiosas: que una mujer no necesita venganza cuando posee dignidad inquebrantable, que el éxito construido sobre integridad es la única forma de éxito que nadie puede quitarte, que el mejor final no es destruir a tus enemigos, sino volverlos completamente irrelevantes mientras tú te conviertes en leyenda. Don Ernesto siempre supo algo que Mauricio y Regina nunca comprendieron: el verdadero poder no se roba ni se hereda, se gana. Y una vez ganado con honor, permanece contigo para siempre. Camila firmaba esa noche el contrato más ambicioso de su carrera: una ciudad sostenible completa que sería modelo mundial. Su sonrisa era serena, sus ojos claros y brillantes, sin ningún rastro de la mujer rota que había sido. Porque ella no simplemente sobrevivió a la traición, renació de sus cenizas más fuerte, más sabia, más imparable que nunca. La historia de Camila Ortega nos enseña una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecer. El verdadero poder no reside en la venganza, sino en la capacidad de transformar el dolor más profundo en propósito inquebrantable. Cuando la traición llega de los lugares más impensables, de aquellos que juraron amarnos y protegernos, el mundo se derrumba y la tentación de hundirse en la amargura es casi irresistible. Pero Camila nos mostró que existe un camino diferente, uno que requiere mucho más coraje que la simple venganza. Ella eligió no permitir que quienes la traicionaron definieran quién sería para el resto de su vida. Entendió algo fundamental: permitir que la traición la destruyera sería darles exactamente lo que querían. La dignidad no grita, no busca revancha dramática, simplemente se levanta cada mañana y construye algo mejor. Camila aprendió que la sangre no garantiza lealtad y que a veces las personas más cercanas son capaces de las traiciones más crueles. Pero también descubrió que el éxito construido sobre integridad es el único tipo de éxito que nadie puede arrebatarte. Mientras Mauricio y Regina perseguían placer momentáneo y codicia, perdieron todo lo que realmente importaba. Mientras tanto, Camila canalizó su sufrimiento en creatividad, su rabia en ambición productiva, su dolor en empatía hacia otros que sufren. Don Ernesto comprendía algo que muchos olvidan: la justicia verdadera no requiere espectáculo ni violencia. Solo requiere tiempo, paciencia y la certeza de que las decisiones que tomamos inevitablemente nos alcanzan. Al final, el mejor desenlace no es destruir a quienes te traicionaron, sino convertirlos en completamente irrelevantes mientras tú te transformas en algo extraordinario. Camila no sobrevivió simplemente a su tragedia. Renació de esas cenizas más fuerte, más sabia, más imparable que nunca, demostrando que una mujer con dignidad e integridad puede reconstruir imperios desde las ruinas de su corazón roto. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora.
Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.